El lunes pasado tuvimos ya la firma del contrato para el nuevo templo, que está aquí a unas cuantas casas enfrente. Ya fue el lunes pasado y el miércoles, los que vinimos a la oración, nos tomamos un momento para irnos a orar allá y fue un momento de bendición también. Gracias a nuestro Dios. Ya está el lugar, ya está todo y le doy gracias a Dios porque ha sido algo, la verdad, sorpresivo. Llevábamos tiempo ya pensando que tendríamos que cambiarnos de templo una vez que nos dimos cuenta que no podríamos comprar este templo en ningún momento y que conforme va aumentando la renta estaba llegando a un punto el cual no podríamos pagar. Entonces sabíamos que iba a llegar ese momento, pero no sabíamos cómo. Y gracias a Dios ya tenemos aquel lugar. La fecha definitiva de cambio va a ser 28 de septiembre. Anótalo en tu agenda. Domingo 28 de septiembre. Todos vamos a ayudar a llevar algo. Ese domingo vamos a comenzar aquí, nos vamos a cambiar. Allá vamos a terminar el culto y vamos a comer juntos celebrando que Dios ha estado con nosotros. Su fidelidad ha sido grande. Así que gracias a Dios que ya estamos en esto. Pero permítanme ser honesto con ustedes en este momento. Porque quienes ya vieron el nuevo templo, aunque yo ya les había dicho, de repente está la sensación de decir, está muy chiquito, está muy pequeño, comparado con este templo es muy pequeño realmente. Y entonces puede venir a la mente toda clase de pensamientos, pero una de las cosas que a lo mejor, y creo que a algunos les está empezando a venir, es algo de nostalgia o tristeza por este templo. ¿Sabes? Y en cierta manera es normal. Es humano acostumbrarnos a ciertos lugares. Nos hemos acostumbrado ya mucho a este lugar. Tenemos 15 años en este lugar. Y nos hemos acostumbrado, es más, nos hemos acostumbrado tanto que algunos ya se han acostumbrado a su propia silla. Ya no se mueven de esa silla y ya medio ven feo a quien se sienta en su silla si llega antes que ustedes, ¿no? Es natural, es humano acostumbrarnos a ciertos momentos, a ciertos lugares, a ciertos espacios. Eso es normal porque el ser humano busca un hogar y lo sentimos que lo tenemos, y creo que algunos ya empiezan a sentir nostalgia por este lugar y decir, wow, pues aquí tantas cosas que vivimos. Imagínense un servidor. Yo fui el primero que vio este templo, antes que todos en Berea. Y probablemente, la lógica dice que seré el último cuando lo entregue. A mí me ha tocado aquí vivir tantas cosas. Y como iglesia hemos vivido muchas cosas aquí. Aquí hemos velado en oración, orando unos por otros. Aquí hemos llorado y celebrado juntos. Aquí hemos celebrado bautismos, hemos celebrado recepciones de retos de cambio con personas que vinieron transformadas. Aquí hemos presenciado la presentación de niños, bebés que ahora ya son adolescentes. Aquí hemos presenciado bodas. Bueno, ni más ni menos, mis bodas de plata aquí fueron y ha sido una gran bendición. Así que es normal sentir algo de nostalgia por este lugar y decir, wow, después de 15 años nos toca un cambio. Y cuando miramos hacia allá es normal de repente también sentir que a lo mejor las cosas no están bien. A lo mejor de repente alguno puede mirar esto como que Dios nos está castigando y decir, bueno, ya los vamos a quitar de un lugar grande y los vamos a poner en un lugar chiquito. Si tú tienes esa sensación de que esto es por castigo de Dios o disciplina de Dios, bueno, yo siempre te he dicho algo. La Biblia se vive
desde adentro hacia afuera. Así que te voy a invitar a que tú hagas un análisis interior y pienses, si tú fuiste fiel en tus diezmos, en tus ofrendas. Si lo fuiste, no te preocupes, Dios tendrá cuidado. Pero si no, creo que es tiempo de hacer algo. También pregúntate si fuiste fiel en traer más hermanos aquí, más creyentes nuevos. Si lo fuiste, no te preocupes. Y si no, este es el momento también de cambiar y hacer algo diferente. Porque la disciplina del Señor nunca es para destrucción, es para formación. Y cuando uno es formado en la disciplina, dice Hebreos capítulo 12, que la disciplina al tiempo presente no es causa de gozo, sino de aflicción, pero a la larga trae fruto apacible de paciencia, aquellos que han sido entrenados en ella. Así que si esto es una disciplina del Señor, la mejor manera de salir de esto es aprendiendo la lección. Y una de las lecciones que nos debe de quedar es que si no traemos más gente, tarde o temprano nos veremos en aprietos económicos en cualquier lugar. Y eso es algo que tenemos que tener como una certeza, una enseñanza que tenemos que aprender de esto. Pero pensando en eso, la verdad es que he estado orando mucho en estos últimos meses al respecto, desde que nos ofrecieron ese lugar. Pues la verdad es que como pastor hay muchas cosas que pensar, hay muchas cosas que considerar. Y he estado pensando mucho en esto y creo que una de las cosas que tenemos que pensar es que esto durante 15 años ha sido nuestro lugar, nuestro templo y nuestro hogar. Pero la pregunta tal vez en este día debería ser, ¿cuál es nuestro verdadero hogar? ¿Cuál es el verdadero hogar de la iglesia? ¿Cuál es nuestro verdadero lugar como iglesia? Si nuestro hogar es este y la situación cambia, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Cuál va a ser nuestra nueva reacción hacia Dios si esto se destruyera, por ejemplo? Si este es nuestro hogar, entonces creo que estamos en problemas. Si esto es todo lo que tenemos, creo que estaríamos en problemas cuando cambiemos de templo. Creo que tenemos que entender y pensar, entonces, ¿qué es la iglesia? Y mira, te digo esto porque todos hemos cometido este error, ¿no? Decimos, voy a la iglesia. Y la verdad es que nos referimos que venimos a este lugar, al templo. Pero este es un templo. La iglesia somos nosotros. La iglesia son las personas, hermanos. La iglesia no es un lugar. La iglesia no son paredes. La iglesia no son ladrillos. La iglesia somos nosotros. Y creo que uno de los errores que viene si empezamos a tener esta nostalgia desmedida es creer que esto es la iglesia. No lo es. La iglesia somos nosotros. Sabes, Berea León ni siquiera comenzó en este templo, estaba en otro. Y antes de que estuviera en ese, estaba en otras casas. Probablemente tendremos algunos pares de cambios más, no lo sabemos. Pero el asunto es que tenemos que entender qué es la iglesia. Y a mí me sorprende porque he estado meditando cómo Dios nos fue llevando. Si eres observador y si analizas las predicaciones que han estado allí en los meses anteriores, las últimas dos series de predicaciones en especial tienen que ver con cosas fundamentales para nuestra fe. Comenzamos con esta serie que se llamaba Palabras de Vida. Y ahí yo te decía palabras que son claves en nuestra función como hijos de Dios
y en el fundamento que tenemos para creer lo que creemos y esperar lo que esperamos. Entonces comenzábamos hablando de la gracia. Somos salvos por gracia, no porque seamos buenos, sino por gracia del Señor. Y todo lo que tenemos es por gracia, y todo lo que se nos quita es por gracia. Todo es gracia del Señor. Luego hablábamos del amor, que es el verdadero amor y la diferencia con lo que el mundo llama amor. Hablábamos también, por ejemplo, de justicia, hablábamos de verdad, hablando de esas palabras que son pesadas en la iglesia y que nosotros como seres humanos hemos ido relegando a simples conceptos, incluso relativistas. Cada quien piensa lo que quiere, pero la Biblia pone un fundamento claro acerca de cada una de esas palabras. Entonces, cuando entendemos esas palabras, entendemos quién es Dios. Cuando entendemos quién es Dios, entendemos quién es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Ese es el fundamento de nuestra fe. Y luego, durante el mes de agosto y empezando septiembre, hablamos de la Biblia, la palabra de Dios, porque todo lo que hemos dicho, esas palabras, esos fundamentos están en la Biblia. ¿Y cómo podemos creer y asegurar que la Biblia es la palabra de Dios y asegurar que la Biblia transforma vidas? Porque es la autoridad. La palabra de Dios escrita para nosotros es la carta de amor para ti, escrita por Dios mismo, te decía el domingo pasado. Y creo que todo este fundamento que estamos construyendo, yo no lo sabía cuando planeé estas series meses antes, incluso años antes, pensando en algunos conceptos. Yo no lo había meditado, yo no sabía que en este tiempo iba a venir un día en pleno domingo alguien a decirnos: oiga, se está rentando aquel, ¿no quieren rentarlo? La verdad es que de momento, cuando me dijeron eso, yo dije: ¿cómo vamos a rentar aquel lugar? Está más chiquito, tenemos este lugar mucho más grande. Pero algo me dijo: pregunta cuánto. Ya cuando me dijo cuánto, dije: pues no está tan feo, está bonito el lugar, la verdad. La verdad es que está bien pintadito. Y conforme fueron pasando las semanas, empezamos a ver y nos dijeron: bueno, ¿y si lo compran? Oh, eso suena mejor. Porque este templo, por muy bonito que esté, no es nuestro. Y así como está, así lo recibimos, básicamente. No le hemos hecho nada porque, pues no le podemos construir nada porque no es nuestro templo. Y la idea de tener aquel lugar, aunque pequeño, pero con muchas posibilidades de construcción, que sea nuestra, ya es una ventaja. Entonces empezamos a pensar en eso y empezamos a avanzar, pero todo esto tiene unas pocas semanas en realidad que se ha ido concretando, que se han ido avanzando en ideas, en ver si se puede tener un crédito, de qué manera sí, de qué manera no, y todo esto vino a concluir en lo que te decía el lunes. Ya firmamos la renta, cuando menos por un año, porque no pudimos tener el crédito que queríamos tener en este tiempo. Entonces, antes de que se fuera esa oportunidad, dijimos: vamos a rentarlo durante un año, y durante un año vamos a tener las condiciones, creemos, que para comprarlo, o comprar o comprar otro lugar. Pero dentro de un año ya deberemos de tener otro o un espacio propio. Así que yo creo que en realidad es un avance más que un retroceso. Y tenemos que empezar a ver las cosas así, porque ¿qué es esto que estamos haciendo? Y te digo que me sorprende cómo Dios iba planeando, porque lo que Dios nos ha estado diciendo es: ¿sabes qué? Tienes que volver al fundamento. Esas palabras de vida son el fundamento. Lo que Dios ha hecho por nosotros, su gracia inmerecida, su amor que no tiene condiciones, todo eso viene a fortalecernos como personas, pero también como iglesias. Y luego conocer su palabra. Y ahora quiero platicar contigo durante los siguientes 3 domingos al menos, qué es la iglesia. Porque es fundamental que entiendas qué es la iglesia y que entiendas que tú eres parte de la iglesia. Porque una de las tendencias de algunas personas es creer que pueden ser hijos de Dios sin iglesia.
Algunos dicen, bueno, yo estoy bien con Dios, yo todos los días me encomiendo a Dios, todos los días oro a Dios, a veces oigo algunas predicaciones en internet o algo así, pero esto de la iglesia a mí no me gusta. ¿Sabes qué? Es que no es algo aparte. La iglesia no es una parte de un buffet en el cual tú tomas si te gusta o no. La iglesia es parte fundamental de todo hijo de Dios. Y durante estos domingos estaremos aprendiendo precisamente eso, qué es la iglesia. Y creo que Dios había estado teniendo cuidado de nosotros para que en este tiempo que vamos a hacer un cambio, tengamos que aprender qué es iglesia y permanecer como iglesia. Así que yo le doy gracias a Dios porque yo no sabía esto cuando yo estaba planeando estas series, pero Dios sí lo sabía. Dios sí sabía que necesitábamos aprender esto y creo que Él no le ha agarrado nada como descuidado. Así que te decía yo que tenemos este problema. Normalmente pensamos que la iglesia es esto, que es templo. Vamos a la iglesia. No vamos a la iglesia. Sí se dice vamos a la iglesia, pero cuando tú digas vamos a la iglesia, en tu mente debería de decir vamos a los hermanos. Vamos con los hermanos, pues. O podrías decir, vamos con la iglesia. Tú tienes que entender que este no es la iglesia, nosotros lo somos. Y entonces vamos a aprender este fundamento que es. Y creo que es esencial que lo aprendamos porque sucede en otros ámbitos. Por ejemplo, en la familia. Cuando tú vives en una casa, esa casa, no sé si te ha pasado, pero esa casa no siempre es tu hogar. ¿Verdad? ¿Te ha sucedido que de repente tienes un cambio de casa y algo no se acomoda? De repente no sientes que ese sea tu hogar, porque los ladrillos, la ubicación no constituyen un hogar. El hogar lo forma la familia. Son tres conceptos ahí: la casa, el hogar y la familia. Y de los tres, lo que hace la diferencia es la familia. La familia puede vivir en un palacio y ser de lo más desunida que puedas entender. Y las hay. Tú puedes observar todas las familias de los famosos o de la realeza. La verdad es que no son la mayoría de ellos muy buenas familias. Sin embargo, yo he estado en hogares en donde hay tanta pobreza, donde el techo era de lámina tan bajita que yo tenía que agacharme, y al centro de la sala estaba el fogón donde cocinaban, y a una esquinita estaba un catre donde dormían los papás. Y en ese lugar yo sentí el amor de Dios ahí a través de esos hermanos que compartían conmigo el alimento. Literalmente, de verdad que no lo voy a olvidar. Yo era un adolescente, no lo voy a olvidar que ellos literalmente, como decimos, para darnos de comer a nosotros, mi hermano y a mí, le echaron más agua a los frijoles. Nada más, no hubo más que echarle más que pura agua. Y cuando nos sirvieron a mi hermano, a mí, nos sirvieron las porciones más gruesas del pollo, lo mejor. Y la verdad que yo me sentía súper humillado en el mejor de los sentidos. No sé si me entiendas. Yo dije, wow, cuánto amor, cuánta gracia hay en este lugar. Yo me sentía indigno de comer ese pollo cuando yo veía que ellos estaban comiendo mucho más poquito. El hogar lo hace la familia, no las personas, no el sitio, no las paredes. Y quiero que entiendas eso, porque muchas veces hemos dicho que nosotros somos la familia de Dios, la familia espiritual. La Biblia misma nos dice que el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Y es una realidad que cuando tú vienes a la iglesia, a los hermanos, aquí, si tú eres honesto y abres tu corazón y permites que Dios haga su obra a través de su iglesia, lo que va a suceder es que aquí encontrarás personas que te van a amar tanto y te van a hacer de tanta bendición como el mejor de tus hermanos o incluso más. Y hay personas que aquí se sienten mejor que en su propia familia. ¿Por qué? Porque nosotros no somos solo una familia de carne, sino somos la familia de sangre, la sangre de Cristo. Y eso es lo que nos une.
Y la familia del cuerpo de Cristo es mucho más unida, tiene mucho más cohesión que cualquier otra familia. Y por eso, si estamos diciendo que lo que hace un hogar es la familia, lo que hace la familia de Berea León, el hogar no va a ser este lugar aquí nada más, es donde quiera que estemos. Y entonces tenemos que hacer esa diferenciación primero. Lo primero, tienes que hacer esa diferenciación. La iglesia no es el templo, la familia es la iglesia. La familia del Señor, la familia espiritual, somos el hogar. Donde quiera que estemos, nos sentiremos en casa. Espero que así sea. Amén. Ahora, me recuerda mucho a esta historia donde el Señor Jesucristo, ahí en Juan capítulo 4, está hablando una de sus primeras ocasiones que platica con alguien, todavía empezando su ministerio. En Juan capítulo 4, después de haber hecho su aparición oficial por primera vez ahí en Jerusalén, va a Samaria. Y recuerdas este pasaje, él está hablando con una mujer samaritana, una mujer que ni siquiera debería estar hablando con ella, no solo por ser samaritana, sino porque Jesús, siendo un maestro de la ley, no debiera hablar con mujeres, menos estando a solas. Entonces, por todas cosas está mal esto en el sentido que nosotros entenderíamos. Y él habla con esta mujer y esta mujer empieza ahí a hacer algunas indagaciones, empieza a dar cuenta que Jesús es algo especial. Jesús le dice, ¿por qué no me ofreces agua? Siendo que ese era un gesto de amabilidad que ella debiera haber hecho. Y Jesús le está preguntando, ¿por qué no has sido amable conmigo? Esa es como que la esencia de la cultura de aquel entonces. Pero una vez que van avanzando, ahí en el versículo 14 de Juan 4, el versículo 15 dice: la mujer dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed ni venga a sacarle. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Jesús está tratando de hacerle ver a esa mujer lo que ella es en lugar de lo que ella quiere. Y ahí viene este diálogo con la mujer. Pero dice el versículo 19, le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Después de tanto hablar con él, dice, se me hace como que tú hablas raro, se me hace que eres un profeta. Y Jesús le dijo, le empieza a poner una prueba. Versículo 20, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Es decir, le está poniendo una prueba a Jesús a ver si es un profeta o no. Y Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Esto es un asunto muy entre ellos dos. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Y de ahí en adelante dice Jesús, mas la hora viene y ahora es decir, desde el tiempo en que Jesús vino a la tierra, el lugar ya no es lo más importante. Antes de Jesucristo sí era lo más importante. Y tú puedes ver en el Antiguo Testamento cómo el lugar que se dedicaba para que estuviera el santuario, el tabernáculo, el templo, todo era muy importante. Pero Jesús nos dice, mira, viene la hora y ya es cuando la verdad es que hacer morada para Dios no tiene mucho que ver con ladrillos, tiene que ver con el espíritu, el corazón. Y la iglesia ha crecido durante 2000 años con ese entendimiento. La iglesia es el corazón de cada uno de nosotros. ¿Recuerdas aquel evento allá en Hechos capítulo 16 en donde Pablo está predicando, es encarcelado, lo apalean a él y a Silas y los meten a la cárcel? Y dice que los metieron a la celda más profunda, la más oscura, lo más horrible que te puedas imaginar. Pusieron cepos en sus pies y ahí están ellos encadenados.
injustamente, golpeados a medianoche, en lugar de llorar, ¿qué es lo que hicieron? Ellos no se pusieron a quejarse, ay, nos sacaron del templo. Ellos no se pusieron ahí a quejarse, ay, ¿dónde estaba Dios? Ellos no se pusieron a quejarse, ¿quién tomó mi silla? Me ganaron el lugar. Y la azulita que está acolchonada. Nada de eso fue para ellos una queja, ¿verdad? Dice ahí en Hechos capítulo 16, versículo 25, si lo tienes ahí en tu Biblia, dice, pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Wow. ¿Qué es lo que más escuchas en el ambiente? Cuando escuchas música, ¿qué es lo que más escuchas? Narcocorridos, corridos tumbados, reggaetón. Eso es lo que más se escucha, ¿o no? Pero en esa noche, lo que más se escuchaba eran cantos alabando, adorando a Dios. Y se hace realidad la palabra del Señor cuando dice que donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, dijo Jesús, ahí estoy yo en medio de ellos. Así que en esa cárcel putrefacta, horrible, oscura, no están 2 tipos sufriendo. Ahí está la iglesia. No están 2, están 3, porque ahí está Jesús. Porque Él lo prometió así. Y ellos cantan y adoran en las peores circunstancias. Y cuando ellos cantan y adoran en las peores circunstancias, el Espíritu Santo hace algo maravilloso. Y en el caso de ellos, lo que hace es que hay un gran terremoto que empieza a cimbrar toda la cárcel, de tal manera que las puertas se abren, los cepos se abren y ellos están libres para poderse escapar. Y tú conoces la historia, léela allí. Lo que ellos hacen es que ellos entienden, mira, mi lugar de adoración no depende de la ubicación geográfica, depende de que mi corazón esté sano. Cuando llega el carcelero, después de aquel terremoto, llega a ver cómo queda y entonces ve las abiertas. Ve las puertas abiertas y entonces lo que él piensa es, pues escaparon. Es lo lógico. ¿Quién en su sano juicio, siendo un preso, se va a quedar con la puerta abierta? Y entonces cuando ve las puertas abiertas y todo ahí derrumbado, dice, me voy a matar porque me van a matar. Eso era lo que le correspondía, porque él era el encargado. Y entonces antes de que él se mate, Pablo le grita, no, espérate, no te hagas daño, aquí estamos todos. Porque dice aquí que cuando ellos cantaban, los presos los oían. Y esos presos habían escuchado un espíritu diferente en Pablo y en Silas. Habían entendido que ellos no estaban presos allí físicamente. Ellos estaban libres en el espíritu. Y ellos querían esa libertad. Así que lo más seguro es que cuando van, todos quedan libres, lo que hacen es van con Pablo. Pablo, ¿qué es esto que estás haciendo? ¿Qué es esto que tú tienes? ¿Por qué puedes cantar? Y es lo mismo que el carcelero hace cuando él va y toma una luz y encuentra a Pablo y a Silas y se pone de rodillas y dice, ¿qué debo yo hacer para ser salvo? Ese es el poder de la iglesia. Esa es la unción de la iglesia. Saber que cuando la iglesia se reúne, ahí está el Señor, ahí está el Espíritu de Dios. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad, dice su palabra. Así que a veces de repente tenemos la tendencia a creer que somos pocos y la gente se desanima. ¿Sabes? A mí me entristece mucho que muchas personas caen en esa trampa tan vil y tan barata del diablo. No, pues es que ya vienen poquita gente. ¿Y qué es lo que hacen? Dejan de venir. ¿Cómo por qué? ¿Cómo por qué tienes que hacer lo mismo que los otros hacen? ¿Cómo por qué si te entristece que vengan poquitos, tú también tienes que dejar de venir?
No tiene sentido, no tiene lógica. En lugar de que le hables a tus hermanos, dile: hermano, ¿qué te está pasando? ¿Qué hay en tu vida? ¿Por qué no has venido? ¿Qué hay que arreglar? ¿Qué te puedo ayudar? En lugar de que nos cuidemos unos a otros. Y entonces la gente empieza a caer en esa trampa y se desalientan. Pero hermano, quiero que entiendas, no importa si un día somos aquí 2, aquí estará el Señor. Porque el Señor está donde está su iglesia, y su iglesia está donde están 2 o 3 reunidos. Ese es el asunto que tenemos que entender primero. La iglesia es nosotros. Fíjate lo que decía Billy Graham. Billy Graham es uno de los más grandes evangelistas de toda la historia. Vivió casi 100 años y murió en 2018. Él decía: la iglesia no es solo un edificio o una congregación en particular, sino la comunidad espiritual de todos los que pertenecen a Jesucristo. Si pertenecemos a Cristo, también nos pertenecemos unos a otros. Quiero que entiendas eso. El pertenecer a la iglesia significa que la iglesia te pertenece también. Es como en la familia. Cuando tú hablas en términos de la familia, nunca dices, por ejemplo, a tu hermano: oye, nuestro papá dice que vayas. Siempre dices: mi papá, ¿verdad? Mi hermano, mi mamá, mi casa, mi familia. ¿Por qué? Porque hay un sentido de pertenencia. Pero ese sentido de pertenencia va en 2 vías. La familia me pertenece y yo pertenezco a la familia. En la iglesia es igual. En la iglesia tú puedes decir: mi iglesia, mis hermanos, porque yo soy de ellos también. Eso es lo que tiene que pasar. Por eso es que la iglesia no depende de un lugar. No nos equivoquemos, que eso no vaya a minar tu ánimo cuando nos cambiemos de lugar. ¿Qué es lo que tiene que suceder entonces? Bueno, si la iglesia no es una estructura arquitectónica, si la iglesia no es ladrillos, entonces ¿qué sí es? La iglesia ciertamente es un edificio, pero es un edificio espiritual. ¿Recuerdas en los miércoles, a los que han estado viniendo, hemos estado hablando de hechos? Y ahí recordamos cómo el Señor en el libro de Mateo le dice a Pedro: Pedro, tú eres Pedro. Eso significa piedra. Y le dice: y sobre esta roca, es decir, sobre Cristo mismo, edificaré mi iglesia. Años después, Pedro lo va a expresar en una carta, ya en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 4 y 6. Pedro mismo entiende que él no es el fundamento de la iglesia. Él entiende que él no es esa roca. Él entiende que él no es el vicario de Cristo, el que va a reemplazar a Cristo. Él entiende que Cristo es la roca. Él, Pedro, es solo una piedra, como todos nosotros. Solo hay una roca. Recuerda que te he explicado la diferencia entre piedra y roca. Es que la piedra la puedes agarrar, la puedes mover, pero la roca es lo que está bien enclavado en la tierra, y pueden ser toneladas y toneladas gigantes. La roca no se mueve. Y eso es lo que representa. Cristo es la roca, nosotros somos piedras. Pedro nos dice allí en el versículo 4 del capítulo 2: acercándoos a él, piedra viva, hablando de Jesús, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como la casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Pedro nos dice: ¿sabes qué? La iglesia es un templo espiritual, y nosotros, cada uno de nosotros, es una roca de ese templo. ¿Sabes? Si tú lees la historia, te darás cuenta que los primeros creyentes de esa época vivieron algo terrible. Para empezar, personas como Pedro tuvieron que dejar de reunirse en aquel grandioso templo que existía.
El templo que hoy se conoce como el templo de Herodes, que no significa que Herodes lo haya construido, pero Herodes había hecho grandes adecuaciones a la explanada del templo. Y cuando ve por ahí en internet algún video de YouTube, pon el templo de Herodes o el templo en épocas de Jesús 3D, y hay algunas animaciones muy buenas. De hecho hay alguna especie, pues no es un videojuego porque no hay un objetivo, pero sí hay una manera en la cual tú puedes entrar ahí a todo, y es una cosa impresionante aquel templo. Pero estos hermanos, este Pedro, en esta época, él ya no se puede reunir en ese lugar. En el año 70 ese templo fue destruido. Y ahora los cristianos perseguidos. ¿Y sabes dónde se reunían los cristianos? En las catacumbas. ¿Recuerdas lo que son las catacumbas? Son cuevas donde entierran a los muertos. Y ahí, en esos lugares donde nadie quería entrar, ahí la iglesia floreció. Porque la iglesia no es un lugar, la iglesia son las piedras vivas. Nosotros somos las piedras vivas. Y ahora que he estado pensando en esto, digo, wow, gracias al Señor, porque nosotros hemos estado aquí ya como iglesia. Acabamos de celebrar 19 años. Por la fidelidad de Dios, hemos dicho. Y algunos han estado todo ese tiempo, algunos han llegado después. Y mi oración es que todos permanezcamos de aquí hasta que Cristo venga o hasta que nos llame antes. Esa es mi oración. Que realmente seamos piedras vivas. La iglesia, nuestra iglesia, Berea León, ha sido una iglesia estable. ¿Sabías eso? Somos una iglesia que de verdad ha permanecido durante muchas adversidades. Y ha habido muchas cosas. Mira, durante estos años de repente ha habido algunos hermanos que se han ido y algunos se han llevado a alguna parte de la congregación queriéndolo o no queriéndolo. Ha habido adversidades. Algunos han salido en desacuerdos con nosotros y por alguna razón se han ido. Pero siempre la iglesia permanece. Durante la pandemia fuimos una iglesia que permaneció. Y tristemente hubo otras iglesias que cerraron. O porque se murió el pastor y no había quien más los cuidara, entonces cerraron la iglesia. O hubo iglesias que cerraron porque el lugar donde estaban ya no lo podían pagar porque no había cultos, entonces no había cómo pagar la renta. Entonces cerraban y ya no volvieron a abrir. Y durante ese tiempo de pandemia en el cual nosotros cerramos, aquí seguimos. En un lugar que, pues para la iglesia que éramos en ese momento era caro. Porque la misericordia de Dios estuvo con nosotros todo este tiempo. Somos una iglesia estable, creo yo. Hemos permanecido y hemos luchado contra muchas cosas. Y la única condición de permanecer es que nos arraiguemos en la roca que es Cristo. Si nos arraigamos en el lugar, vamos a estar en problemas. Sabes, hace tiempo cuando ya empezábamos a ver que algún día nos tendríamos que cambiar, hace como unos 3 años, alguien decía, uy pastor, ojalá no se cambien muy lejos. Y yo por dentro no dije nada, pero por dentro yo pensé, ¿cómo que no se cambien? Pues ¿qué no es cambiemos? O sea, ya estás pensando que no, pues si se van muy lejos, pues adiós, que les vaya bien, ¿no? Pues entonces, ¿cuál es tu hogar? ¿Cuál es tu iglesia? Y hay personas que así piensan, oye, es que si nos toca tal colonia, yo no sé si yo voy. Pues entonces, ¿quién es tu familia? ¿Quién es tu hogar? ¿Dónde está tu hogar? ¿Sabes? No estás arraigado en Cristo, estás arraigado en personas, estás arraigado en lugares. Si un día el pastor ya no está aquí, ¿qué va a pasar? Sabes que hay personas que a veces así dicen, ¿no? Cuando no viene el pastor, por eso nunca me gusta avisar cuando no voy a venir, porque si les digo el próximo domingo, hermanos, no voy a venir, va a predicar mi hermano Jonathan o mi hermano, ¿sabes qué? Varios no vienen.
No, es que si no predica el pastor como que no fluye. Aunque los hermanos tienen sus propios fans, a mí me queda muy claro, cada uno tiene su propio nicho en el cual hablan en el idioma de su corazón y eso está muy bien. Pero hay personas como que si el pastor fuera a la iglesia, pero no, hermanos, tenemos que estar arraigados en Cristo. Y eso es lo que hemos estado diciendo en las últimas semanas. El fundamento es Cristo, su amor, su gracia, su misericordia, su sabiduría, su justicia, todo eso, su palabra es el fundamento de esta iglesia. Y si no es para ti ese fundamento, entonces vas a estar en problemas cuando nos cambiemos aquí o allá o en donde quiera que estemos. Va a ser un problema si dejamos de estar en este templo. Espero que no sea tu caso, pero para muchos creo que lo va a hacer. Y sabes, cuando pienso en eso, te decía yo, después de haber estado orando y haber estado pensando en estas últimas semanas, me acordé que alguna vez predicamos ya casi exactamente 3 años, porque fue en septiembre de 2022, predicamos acerca de Efesios capítulo 2. Y ahí en Efesios capítulo 2, 1 y 2, yo te decía que Dios tenía contemplada la iglesia desde antes de la fundación del mundo. Y me impresiona. En aquel tiempo yo te platiqué la historia de Nikola Tesla. Lo conoces o lo has ubicado. Nikola Tesla es uno de los científicos más impresionantes que ha habido en las últimas décadas o últimos siglos. Era tan impresionante que tuvo el celo de Thomas Alva Edison suficiente como para prácticamente erradicarlo de todos los libros de historia durante un buen tiempo, hasta que recientemente la figura de Nikola Tesla ha sido redimida. Nikola Tesla era un tipo tan brillante que en realidad él pensaba en inventos, en aparatos, y todos se los imaginaba. Él no dibujaba planos, él no dibujaba cosas, todos se los imaginaba. Y él tenía una habilidad. Él, cuando se empezaba a imaginar algo, podía prácticamente verlo. Él decía, es que cuando yo invento algo, yo lo veo y puedo interactuar con él. Y cuando estoy empezando a pensar, por ejemplo, que va a girar un engrane y otro cómo lo va a hacer avanzar, dice, de repente puedo ver cómo a ciertas revoluciones se va a empezar a bambolear. Y entonces, ¿qué voy a hacer para solucionar eso? Y entonces los planos de Nikola Tesla siempre estaban en su mente, ¿no? Por eso hay muchos inventos de él que se quedaron ahí en su mente. Y él, cuando los armaba, funcionaban tal como él lo había previsto. Y hay muchos testimonios acerca de eso, la capacidad impresionante de prever cada tornillo, cada engrane, cada cablecito, cada soldadura y saber cómo iba a funcionar. ¿Y sabes qué es lo que me impresiona de eso? Que si este tipo tenía esa capacidad, es porque Dios se lo permitió o se lo dio. Y eso significa que Dios es infinitamente más capaz que Nikola Tesla de prever cada cosa que va a suceder. Así que cuando él planeó el mundo, él también sabía que iba a haber problemas. Él también fue capaz de prever todo. Eso es lo que nos dice Efesios. Él ya lo había previsto todo. Él ya se había imaginado todas las complicaciones y cómo se iban a ir subsanando cada una de esas complicaciones. Para nosotros es fácil olvidarlo. Para nosotros muchas veces creemos que Dios no se da cuenta de lo que está pasando. Creemos que Dios le agarra desprevenido algunas cosas, pero a Dios nada le toma por sorpresa. Él ya sabía. Me impresiona eso. Ve conmigo ahí a Efesios capítulo 2, versículos 19 al 22. Efesios 2, 19 al 22. Porque Él había previsto que la humanidad iba a fallar, había previsto que Israel iba a fallar, había previsto que iba a ser necesaria la creación de la iglesia, pero ya no como una cosa física, dice el versículo 19 de Efesios 2. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo
en el Señor. ¿Ves cómo el templo en realidad somos nosotros? En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Así que la clave, hermanos, para que la iglesia siga permaneciendo es que entendamos que nuestra iglesia no depende de este lugar, no depende de la renta, no depende de contratos, no depende de nada, depende de Cristo, que es la roca. Agarrémonos de Él. Sabes, hace un momento te dije que aquí en este lugar mi esposa y yo celebramos nuestras bodas de plata cuando cumplimos 25 años de casados, pero sabes, todavía saboreo el momento, porque no fue como mi esposa y yo lo habíamos planeado. Teníamos como 2 años pensando, ya vienen nuestras bodas de plata, ¿qué vamos a hacer? Nos habíamos quedado con ciertas espinitas en nuestro corazón acerca de nuestra propia boda y dijimos, ahora sí nos vamos a desquitar. Y entonces empezamos a planear y a hacer algunos ahorros y todo para cuando llegaran nuestras bodas de plata. Pero cuando llegaron nuestras bodas de plata, la situación en casa, hubo muchas cosas que sucedieron y ni siquiera pudimos festejar. Ni siquiera pudimos festejar, yéndonos a un café, nada. No hubo ni tiempo para eso. Y algunos hermanos, nuestra familia, se dieron cuenta y dijeron, ¿cómo es posible que los pastores no vayan a tener una boda de plata? Y entonces, ¿sabes lo que hicieron? Sin que nosotros supiéramos, empezaron a organizarse. Era increíble, hermanos, era increíble. Yo de repente los veía por allá cuchicheándose y platicando, y me acercaba yo y como Iodex, ¿no? Deshaces las bolitas, no, toda la bolita se iba por todos lados, ¿no? Y no, ¿de qué están hablando? No, de otras cosas, ¿no? Era increíble cómo se estaban poniendo de acuerdo para organizarnos una boda sorpresa. Finalmente alguna de las hermanas dijo, pero es que no podemos hacerlo tan sorpresa porque los pastores de repente salen o de repente tienen compromisos. Tenemos que cuando menos preguntarle al pastor si van a estar. Y ya me tuvieron que decir, pastor, tal fecha va a estar porque estamos planeando esto. No les damos detalles. Y entonces yo me dejé llevar por el gesto tan maravilloso. No pregunté por más detalles. Me dijeron, solo encárguese del vestido de la novia. Y yo le dije a mi esposa, mira, de todas formas vamos a comprar un vestido de novia para ti. Y no, ¿para qué? Yo no hallaba la manera de cómo convencerla de comprar un vestido de novias que ya no habíamos usado, ¿no? Entonces fue toda una aventura. Y sabes, lo que más recuerdo entonces no es lo bonito que estaba este lugar, aunque sí lo recuerdo mucho, pero es lo bonito que estaba por el amor que todos habían puesto. Los adornos tan significativos que habían puesto aquí, fotos nuestras escogidas de momentos que nosotros habíamos vivido. Cada cosa se veía cuánto nos amaban y cuánto nos habían conocido y cuánto habían pensado en nosotros. Invitaron gente, familia de fuera de la ciudad sin que nosotros lo supiéramos. Llegó aquí mi pastor, tantas cosas que estaban preparadas que nosotros ni siquiera sabíamos. Lo que más recuerdo, lo que más llevo en el corazón de esas bodas de plata es el amor de mi iglesia, mi familia. Eso es lo que me va a perdurar en el corazón. El que hayan estado conmigo, el que hayan pensado tan solo en tener ese gesto. Eso es lo que hace la familia. Y esa familia está aquí. La gente que amo. Y donde estemos, ahí espero verlos. La gente que amo. Porque nosotros somos la familia, edificados, plantados sobre la roca que es Cristo. Permaneceremos, hermanos. Permaneceremos si nos agarramos del Señor. Así que quiero que pienses esto. El domicilio de Berea León no es Vesta 245. El domicilio de Berea León somos nosotros, nuestros corazones. Donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos, donde quiera que nos reunamos. Puede ser que no siempre hagamos cultos ahí, puede ser que, no sé. Pero donde quiera que estemos,
ahí será nuestra dirección. Ahí estará el Espíritu del Señor. Sí, y solo si permanecemos en el Señor. Así que, amados, seamos esa iglesia. Una iglesia portátil. Una iglesia que se puede mover a donde sea, pero que permanece junta y permanece en la roca que es Cristo el Señor. Si algo me han enseñado estos años, hermanos, es que si queremos permanecer como iglesia, tenemos que plantarnos fuertemente en Cristo. Pero si además permanecemos unidos, plantados en la roca, no solamente permaneceremos, sino que podremos prosperar. Así que esto que para algunos puede ser como un momento difícil, un momento duro de nuestra iglesia, puede serlo, pero también es una oportunidad para demostrar la iglesia que somos. Es una oportunidad para demostrarle a Cristo cuánto le amamos a Él. Es una oportunidad para demostrarle a Cristo cuánto agradecemos que Él nos haya puesto con hermanos como estos. Esta es la oportunidad para que Berea León salga más fortalecida que nunca. Y por eso yo creo que en lugar de estar lamentándonos ya, ¿por qué no mejor empezamos a celebrar? Empecemos a celebrar lo que Cristo va a hacer en esta iglesia, porque la Escritura es clara cuando nos dice: a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Te dije, Dios tenía todo esto previsto. Y por eso a mí me sorprende cómo Él había previsto las series de predicaciones sin que yo lo supiera. Ahora lo empiezo a entender, pero Dios sí sabía. Dios tenía previsto que en esta iglesia tuviera que hacer este cambio. Y una de las cosas que a veces te digo yo es que uno tiene que preguntarle al Señor. Yo le he preguntado al Señor: ¿qué sabes tú que yo no sepa, Señor? ¿Qué sabes tú de mí que yo no sé? Y ahora le pregunto: Señor, ¿qué sabes tú de Berea León que yo no sé? Porque si Dios permitió que esta iglesia fuera fundada, que sobreviviera a un pastor que tuvo que salir por amenazas de secuestro y llegar a otro pastor precisamente con un secuestro en la familia, si Dios permitió que esta iglesia cambiara de un templo a este templo, si Dios permitió que esta iglesia permaneciera aún después de la pandemia, es porque Dios sabe algo de nosotros. Es porque Dios piensa que vale la pena hacernos pasar todas estas cosas. Es porque Dios cree que después de esto podremos seguir haciendo su obra. Y entonces es tiempo de demostrar que sí, que somos dignos de eso. Si Dios ha permitido todo esto, no es porque a Él le agarró descuidado, es porque Él sabe cosas que van a pasar en el futuro. Y yo creo que si Dios ha permitido que esta iglesia permanezca contra muchas adversidades, es porque tiene una cosa gloriosa para esta iglesia. Es porque esta iglesia va a permanecer hasta que Él venga. Y yo creo que eso es. ¿Tú lo crees? ¿Tú lo crees? Bueno, gracias. Así que yo sí creo que eso es lo que Dios quiere, que esta iglesia permanezca. Y permaneceremos. Agarrémonos de Cristo. Fortalezcámonos en Él, fortalezcamos los lazos de unión entre nosotros, que esta sea la oportunidad en la cual vamos a aprovechar, que lejos de separarnos, aprovechemos que allá vamos a estar más apretaditos para unirnos más, que lejos de preocuparnos por qué vamos a dejar de hacer, nos preocupemos por no dejar de hacer las cosas verdaderamente importantes. Que lejos de pensar en que ahora vamos a batallar, pensemos que esas batallas nos van a hacer demostrar más el amor por Cristo y el amor por los hermanos. Celebremos, hermanos, celebremos que Dios va a hacer cosas buenas y grandes entre nosotros. Creo que así es, creo que así será.
Y por la gracia del Señor, oro que así sea. Oro que seas tú de los que permanezca después de 1 año, 2 años, 3 años. Oro que un día todos nosotros podamos recordar y decir: wow, ¿te acuerdas cuando nos lamentábamos que nos íbamos a cambiar a un templo más chiquito y ahora mira lo que Dios ha hecho? Oro que un día podamos decir: wow, ¿te acuerdas? No fuimos muchos los que pasamos y mira todos los que somos ahora. Oro que un día podamos decirles a nuestros hijos: mira, nosotros cruzamos la calle, pero mira hasta dónde nos ha llevado el Señor. Oro que tú seas de ellos. Oro que esté yo también ahí junto a ti, que Dios nos dé vida para esto. Y oro que en ese inter, cuando Cristo venga, pueda decirle a Berea: León, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Así que ¿por qué no nos ponemos en las manos del Señor para ello? Mira, ese sábado, ese domingo 28, vamos a hacer un memorial. Te voy a encargar algo. Ora. Si tú sientes que eres parte de Berea, ora. Ora al Señor. Y quiero que hagas 2 cosas. Una, agradece a Dios por este lugar. Agradece a Dios por el hermano Jesús Tavera, el dueño de este lugar. Durante 15 años nos proveyó este lugar. Él fue el que lo dejó prácticamente como está. Nada más era blanco, es lo único que nosotros hemos hecho de diferente. Ora que Dios lo bendiga a él. Parte de la situación por la que tenemos que cambiar de templo es porque él ha estado recibiendo unas injusticias muy, muy tremendas y se ha visto en la necesidad de poner muchas de sus propiedades en venta, y esta puede ser una de ellas. Ese es el origen de todo. Ora por él, que Dios lo bendiga. Cuando pienses en este lugar, piensa y dale gracias a Dios por las cosas que aquí viviste. Tal vez aquí fuiste bautizado, tal vez aquí te casaste, tal vez no sé. Algunos jóvenes, tal vez Aarón aquí fue presentado. Ora y da gracias a Dios. Y si te sale alguna lágrima, que sea de gratitud, que sea de gratitud a Dios. Pero la segunda cosa que te voy a pedir es que cuando pienses en las cosas que aquí pasaron, da gracias a Dios por las personas que estuvieron a tu lado en ese momento. Da gracias a Dios por los que ahorita están a tu lado. Entonces, durante estas 2 semanas, 3 semanas que vamos a estar preparándonos para el cambio, ora esas 2 cosas. Gracias a Dios por este lugar. Gracias a Dios por la familia de la fe. Y la última tarea. Trata de pensar como familia o como individuo. Si pudieras resumir todo lo que para ti ha significado la iglesia en una sola palabra, ¿cuál sería esa palabra? Lo que Dios ha hecho para ti, o la forma en la que tú agradecerías a Dios. Piensa una sola palabra, solo vas a tener una sola palabra, porque ese día vamos a hacer un testimonio, vamos a dejar algo, vamos a dejar huella de que pasamos la calle, cruzamos el río Jordán, y todos, espero todos nosotros, vamos a dejar ese testimonio como un recordatorio de que pasamos juntos y que permaneceremos juntos. Así que piensa una sola palabra: Señor, ¿qué es lo que tú has hecho para mí durante este tiempo? Piensa, y piensa en una palabra con la cual Dios sea glorificado, porque esa la vamos a poner físicamente, la vamos a poner en un memorial que estamos preparando. Así que ora. 3 cosas que vas a orar: gratitud por 2 cosas, y qué palabra vas a emplear. Casi te podría decir que hasta 3 palabras cortas, pero piensa en una palabra mejor.
que tú pudieras decirle a Dios: gracias, te alabo, te bendigo por esto. ¿Ok? Así que, ¿por qué no nos preparamos para ese momento? Amén. Así que vamos a ponernos en las manos del Señor. Señor, gracias porque tu iglesia somos nosotros. Tú así lo diseñaste, tú así lo pensaste, tú así lo habías previsto, y ni el diablo sabía cómo iba a ser ese plan hasta que lo revelaste por medio de Jesucristo. Gracias, Padre, porque la iglesia ya no es un lugar como lo era antes, ahí en el templo, en Jerusalén, en Silo, o en esos lugares que tú habías apartado como santos. Ahora el templo somos nosotros, edificados en ti, Señor. Padre, que como iglesia realmente nos edifiquemos los unos a los otros, pero siempre arraigados a Cristo. Padre, que lo que hemos ido aprendiendo como fundamento de nuestra fe sea para nosotros realmente aquello que nos sustente aún en las adversidades. Padre, que podamos juntos cruzar esta calle, Señor, estas pocas casas que están aquí separándonos entre este templo y el nuevo, pero que lo hagamos más que nada en el corazón también, que juntos podamos permanecer, que juntos podamos amarnos más, que juntos podamos crecer más, que juntos podamos atraer otros para Cristo, que juntos podamos glorificarte hasta que tú vengas, oh Señor. Gracias, Padre, por cada una de las personas que ha venido a esta iglesia. Algunos están ya contigo, Señor. Algunos ya no están entre nosotros. Algunos salieron de aquí echando pestes de nosotros, pero algunos aquí están. Y por todos y cada uno de ellos, gracias, Señor, porque de alguna manera todos fueron de bendición. Gracias, Padre. Alabamos tu nombre por las cosas que tú nos has permitido vivir como iglesia. Es cierto que la mayoría de ellas tendrán figura de este templo, pero lo verdaderamente importante no fueron las paredes, fueron los hermanos que estábamos juntos. Gracias, Señor, por ello. Y ayúdanos en las siguientes semanas a pensar, a agradecer, a glorificar tu nombre, de tal manera que podamos plasmarlo en algo precioso que nos recuerde siempre que la iglesia se puede mover, pero Cristo permanece para siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues que Dios te bendiga.